Hola, ¿cómo están? Un saludo para toda la gente de Universidad de la Calle. Los saludamos hoy desde aquí, desde Miami, desde Estados Unidos. Vamos a esperar un poco mientras se siguen conectando y ya en 5 10 minuticos estamos empezando el webinar. Les pedimos unas disculpas. Gracias, David. Nos acaban de chocar el carro y por eso tuvimos un retraso en la conexión. Vamos a esperar un momentico a que se conecten más personas y ya empezamos. ¿Desde dónde nos saludan? Desde Pereira, David, excelente. Hola, Vero, ¿desde dónde nos saludas? Los que ya están conectados y nos quieren compartir. Oh, de Medellín, perfecto, súper. ¿Es el mío? Ya lo compartí. Bueno, mientras se siguen conectando, les comparto. Universidad de la Calle, Instituto del Éxito, está expandiendo su fuerza aquí en Estados Unidos. Y vamos a estar trabajando este próximo año 2017 fuerte para lograr expandirnos desde el sur de la Florida hacia todos los estados de más habla hispana aquí en los Estados Unidos. Bueno, vamos a esperar un minutico más y empezamos. Les presento aquí a otra persona integrante del equipo de Universidad de la Calle en Estados Unidos. Un ser extraordinario. Se llama Juan Sebastián Arenas. ¿Cómo están? Gran saludo para todos. Bueno, listo. Vamos a arrancar. Los 7 pasos para ahorrar y atraer el dinero. El primer paso es que podamos detectar y comprender cuál es nuestro patrón del dinero. Y el patrón del dinero es la educación con la que fuimos formados en la niñez. ¿Cuáles fueron esas creencias? ¿Cuáles fueron esos comportamientos que vimos de nuestros padres, que vimos de nuestros abuelos o de esas personas que nos criaron, que poco a poco fueron formando de manera subconsciente ese patrón de nosotros frente al dinero? Vivimos en un mundo de dualidades: frío, caliente, arriba y abajo, izquierda, derecha, deprisa y despacio. Pero para que exista un polo, definitivamente debe estar el opuesto. Si hay izquierda, debe haber derecha. Si hay frío, debe haber calor. Y lo mismo pasa con el dinero. Para que exista... Es lo mismo. Las leyes externas del dinero son unas, pero también para que existan unas leyes externas del dinero, como la administración, como las técnicas empresariales, como las estrategias de inversión, también deben haber unas técnicas internas del dinero. Y aquí es donde entra la parte más importante, porque son esos patrones del dinero que nos han metido de forma subconsciente los que controlan nuestros comportamientos respecto al dinero. Y aquí podemos traer a relación una analogía que sería la del carpintero y unas buenas herramientas. No es lo mismo tener unas excelentes herramientas de carpintería a tener un excelente carpintero que sepa usar de forma extraordinaria estas herramientas, ¿correcto? ¿Me confirman si me están escuchando todos, por favor? Alguien que me confirme en el chat. Alguien que me confirme que nos escuchan, porfa. Hola, hola. ¿Nos escuchan? Creo que sí, seguí. Hola, hola. Bueno, voy a asumir que me están escuchando.
Les compartía la analogía del carpintero, que no es lo mismo tener unas buenas herramientas a tener un carpintero que sepa usar estas herramientas y sacarles su mayor potencial. Y aquí aplica que, o ese adagio que grandes personas de éxito se los he escuchado, y es: no basta estar en el lugar correcto o en el momento correcto, sino que tenemos que ser las personas correctas. ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Cuál es el grado de confianza que tenemos con nosotros mismos? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Cuál es nuestra actitud frente a los demás? ¿Qué o cuánto confiamos en los demás? ¿En realidad creemos que merecemos tener la riqueza? ¿Cuál es la actitud que tenemos para actuar a pesar del miedo, a pesar de las adversidades? Ahí es cuando en realidad nos convertimos en las personas correctas y podemos aprovechar las oportunidades que nos trae la vida respecto al dinero. El hecho es que tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias constituyen una parte fundamental de lo que determina tu prosperidad. Muchas veces pensamos que la prosperidad está en las estrategias empresariales o en las estrategias de inversión, y en realidad gran parte de nuestra prosperidad está en el trabajo interior que hacemos con nosotros mismos. De hecho, nuestro mundo exterior no es nada diferente que un reflejo de nuestro mundo interior. Y en realidad volvemos a lo mismo: esas estrategias empresariales hacen parte del mundo exterior, no de tu mundo interior. Así que es muy importante asegurarnos de qué o cómo estamos programando nuestros pensamientos, de cuáles son las creencias que le estamos permitiendo a nuestro cerebro recordar constantemente, porque eso es lo que va a darnos la posibilidad de reprogramar ese patrón del dinero que nos ha sido impuesto en la primera etapa de nuestras vidas. De hecho, cuando no logramos entender la importancia del patrón del dinero, vemos tantos casos de éxito en donde personas logran tener grandes cantidades de dinero, pero en un lapso de tiempo corto, así como lograron enriquecerse, asimismo van hacia abajo o pierden toda su riqueza, y es precisamente porque no estaban lo suficientemente preparados para recibir toda esta cantidad de dinero. El ingrediente más importante del éxito es la mente millonaria. Definitivamente no es el capital con el que cuentes, no es las herramientas empresariales que tengas, sino es el mindset, esa mentalidad con la que todos los días enfrentas tu vida. Y tenemos un ejemplo excelente ahorita que estamos con las elecciones de aquí de Estados Unidos, que quedó Donald Trump. Él es un ejemplo perfecto de que no importa si te caes, o no importa si te quiebras, o no importa si pierdes todo tu dinero, si tienes el mindset y el patrón del dinero correcto, vas a lograr recuperarlo en un tiempo muy corto. Entonces el primer paso para lograr atraer el dinero es comprender cuál es nuestro patrón del dinero, cómo fuimos criados en este aspecto, cómo eran las relaciones con el dinero de nuestro padre, de nuestra madre, qué tan exitosos fueron ellos con el dinero, cuáles eran las creencias o cuáles fueron esas creencias que nos integraron a nivel subconsciente. No toque el dinero porque eso es cochino, o no se ensucie las manos con dinero, o el dinero no cae de los árboles. Todo ese tipo de creencias fueron quedando ahí en nuestra cabeza, y hoy en día es ese patrón del dinero, es esa educación que tuvimos en los primeros años las que controlan o los que controlan nuestras decisiones y nuestras acciones con base en dinero. Así que los dejo con Juan para el segundo paso, y ya volvemos ahorita para los siguientes pasos. Buenas noches para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Sebastián García. Yo también hago parte de Universidad La Calle y Éxito aquí con mi socio Diego, y estamos impulsando la plataforma en todo Estados Unidos con la mayor energía y el mayor esfuerzo para lograr impactar la mayor cantidad de latinos en todo el mundo entero. Así que, bueno, seguimos con el segundo punto, y es las palabras igual al destino. Entonces, nosotros, haz de cuenta que nosotros somos un árbol, ¿sí? Las raíces son los frutos.
Las raíces crean los frutos. Entonces, cuando tú tienes conciencia de que tú eres un árbol y de que tú tienes las raíces fuertes y que tú con el paso del tiempo vas creando un cimiento en el piso, el cual puede generar que tus frutos sean supremamente productivos y positivos, vas a poder lograr que tu vida sea supremamente poderosa, ¿sí? Si quieres cambiar lo visible, primero tienes que modificar lo invisible. Y lo que no puedes ver en el mundo es mucho más poderoso que lo que puedes ver, ¿sí? Lo invisible crea lo visible. Por eso tú tienes que tener mucha certeza y tienes que tener muy presente qué es lo que tú estás metiendo en tu mente. Desde chiquito inculcaron ciertas cosas que desafortunadamente nuestros padres no tienen el conocimiento, no tienen la experiencia, y eso afecta en nuestra vida diaria ya cuando somos adultos. Pero si tú tienes conciencia de que esas raíces que fueron plantadas y que poco a poco crecieron en frutos son negativos, entonces tú tienes que tener la conciencia de que esos frutos cambien de negativos a positivos, creando una mejor raíz y plantando un mejor árbol desde un principio en adelante. Nosotros formamos parte de la naturaleza, ¿sí? Nosotros nos alineamos con las leyes de la naturaleza, y todo cuando tú eres consciente de esa fluidez y de esa conciencia de tener claro de que nosotros somos parte de la naturaleza, podemos fluir de una manera más congruente. El paso 2 es palabras igual al destino. Entonces, la mayoría de las personas se enfocan en cambiar lo físico, pero tienen que entender que lo mental, lo emocional y lo espiritual crea lo físico. Entonces, ¿eso qué significa? Que en vez de tú enfocarte en simplemente trabajar lo exterior, es mejor trabajar lo interior, porque así tú vas a poder ver los cambios en lo exterior de una manera mucho más efectiva, ¿sí? ¿Y cómo puedes hacer eso? Yendo a seminarios, leyendo los libros correctos, asociándote con las personas correctas. Las 5 personas con las que tú te asocies frecuentemente van a dictar la manera en que te vistes, la manera en que te comunicas, el dinero que ganas, y eso va a influir mucho en tu día a día. Entonces es muy importante tener presente que tú tienes que enfocar tus esfuerzos en crear raíces que produzcan frutos positivos. El dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado, el peso es un resultado. Entonces, teniendo en cuenta esto, tú tienes que tener la capacidad de que esos resultados en todo momento sean positivos, como te mencioné. Y el único modo de cambiar tu mundo exterior es trabajar intensamente en tu mundo interior. Así que ya les paso a Diego para que siga con el siguiente paso. Bueno, entonces, ¿quién me ayuda y me escribe los dos pasos? Los que ya hemos visto. El primero es... alguien que me ayude y me escriba para hacer un recorderis. Eso te va a salir mucho más adelante. Comprender cuál es nuestro patrón del dinero. Y el segundo, las palabras son igual a tu destino. El tercer paso es la programación verbal, y esto tiene que ver mucho con las palabras dictaminan tu destino. ¿Están de acuerdo que cuando le decimos a un niño muchas veces usted es bobo, usted es bobo, usted es bobo, usted es bobo? Es muy probable que cuando crezca termine creyéndoselas de que es bobo. Por ende es muy importante la programación verbal que tengamos respecto al dinero nosotros mismos. Entonces, ¿cómo cambiar esta programación? Nosotros en Universidad de la Calle, gracias Vero, excelente. Nosotros en Universidad de la Calle aplicamos una técnica de aprendizaje acelerado. Aprendizaje acelerado para poder lograr retener más la información que estudiamos y que aprendemos. Resulta y pasa que lo que oímos lo olvidamos, lo que vemos lo recordamos, pero lo que hacemos lo entendemos.
O sea que la única forma para que podamos integrar el conocimiento de una manera efectiva es que aprendamos la información, que la apliquemos y que la enseñemos. Es en este momento, cuando hacemos estas tres cosas, que logramos retener de una forma más grande toda la información que aprendemos. Y en esto de la programación verbal, ¿cómo lograr volverte un experto en tu lenguaje? ¿Cómo mejorar cada día esa programación mental a través de tu programación verbal? ¿Tiene sentido? Claro que sí. Entonces te voy a pedir un favor, y es que cada vez que escuches una frase o algo fundamental que te estemos compartiendo en este webinar, te voy a pedir que te pongas la mano en el corazón y que hagas una declaración mental. Y a continuación te pongas el dedo en tu cabeza y hagas otra declaración mental. ¿Para qué te pido esto? ¿Y cómo vas a hacer la declaración mental? Con base en la frase que escuchaste o en la información que te interesó o te pareció fundamental, vas a crear una afirmación o una declaración positiva en presente de que tú ya estás obteniendo eso que quieres. Por ejemplo, acabamos de hablar de la programación, o estamos hablando de la programación verbal. Entonces, si detectaste que es fundamental que tengas una programación mental positiva, pues vas a crear una declaración. Yo, tu nombre, en este caso Diego Díaz, mantengo una programación verbal conmigo mismo positiva todos los días. Yo, Pepito Pérez, hago ejercicio 5 veces a la semana durante todos los 12 meses del año 2017. Cada vez que escuches algo importante, algo fundamental de este webinar, te pido que te pongas la mano en el corazón y desarrolles o crees esa declaración positiva con base en ese tema en específico. Ahora, ¿por qué es tan importante esta parte de las declaraciones? ¿Están de acuerdo conmigo de que todo es energía, cierto? Y como todo es energía, pues la energía tiene una forma de viajar y es a través de vibraciones. Cada declaración que nosotros hacemos tiene una vibración y esa vibración se va a conectar con la ley de atracción y va a hacer que nos llenemos de esa misma energía que estamos enviando. Esto no significa, así es David, las palabras tienen poder, tienen mucho poder. Y esto no significa que cuando hacemos declaraciones estemos dando por entendido de que algo es real o cierto cuando en realidad todavía no lo es. No se trata de que estamos diciendo mentiras, ni mucho menos. Se trata de que en una declaración estamos manifestando lo que deseamos tener. Pero esa manifestación va a hacer que nos alineemos con el universo y le mandemos un mensaje directo y claro al universo de qué es lo que queremos y que también estamos 100% dispuestos a pagar el precio para obtener eso que queremos. Y ese mensaje no solamente se envía de forma directa al universo, sino que también se empieza a grabar en tu subconsciente. Y volvemos a ese patrón del dinero. ¿Cómo vamos a reprogramar ese patrón del dinero? A través de una programación verbal positiva, en donde todos los días te vas a decir a ti mismo de lo que eres capaz, de las metas financieras que vas a lograr, de esas creencias limitantes que vas a cambiar por creencias empoderantes. Y es de esta forma como aplicamos esa energía positiva en nuestras declaraciones y hacemos que nos empiecen a llegar avalanchas de abundancia, por así decirlo. Entonces, como les decía, mi mundo interior crea mi mundo exterior. Y quiero que comprendas que cuando empiezas a aplicar este concepto y empiezas a trabajar en ti y empiezas a aumentar tu nivel de energía y empiezas a cambiar tus creencias limitantes y empiezas a servir más a la gente y empiezas a tener una actitud diferente, pues inmediatamente vas a tener unos cambios significativos y los vas a notar y los resultados que vas a empezar a tener van a ser extraordinarios y el cambio va a ser radical. Pero es solo hasta cuando te enfocas en trabajar ese mundo interior para encontrar obviamente resultados mejores en el mundo interior. Así que programación verbal positiva. Declara todo el tiempo, en tiempo presente, lo que quieres lograr. Yo, Diego Díaz, estoy feliz de que gano $1 millón
en tal mes de tal año. Yo, Pepito Pérez, estoy feliz de que peso X kilos tal mes de tal año. En forma presente, como si ya lo hubieran logrado, y de forma positiva. Paso número 3, programación verbal. Excelente. Pues paso a Juan para el paso número 4. Buenas, por aquí regresando. Un saludo para todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por conectarse y estar presentes. Seguimos con el cuarto. El cuarto es el patrón del dinero. ¿Cuál es el patrón del dinero y cómo se ha formado? ¿Te has puesto a pensar por qué a veces tú haces ciertas cosas automáticamente sin tú saber por qué en realidad las estás haciendo? Esos son patrones que ya se han inculcado dentro de ti. Y cuando tú eres consciente de esos patrones, tú puedes trabajar en ellos para cambiarlos. Entonces, cada uno de nosotros tiene grabado un patrón en el subconsciente y eso determinará tu destino. Hay una fórmula que se llama el proceso de manifestación. Y es que todo lo que dices se va al lado derecho de tu cerebro, ¿sí? Inmediatamente cuando se va al lado derecho es donde se forman los programas mentales. Cuando ya pasa del lado derecho, pasa al lado izquierdo. En el lado izquierdo es donde se forman los pensamientos. En los pensamientos se forman los sentimientos. Después de los sentimientos forma una acción. Después de la acción se genera un hábito. Y después del hábito es donde genera tu carácter. Y el carácter forma tu destino, lo cual son los resultados. Te voy a repetir eso. Después de que pasa del lado derecho al lado izquierdo, el lado izquierdo es donde se forman los pensamientos. De los pensamientos se forman los sentimientos. De los sentimientos se forma una acción. De la acción genera un hábito. Del hábito genera tu carácter. Y del carácter forma el destino, lo cual son los resultados que estás obteniendo. Tu patrón financiero está compuesto de esta combinación de pensamientos, sentimientos y acciones. Entonces, cuando tú eres consciente de todo este proceso que tú estás viviendo y de todos los pensamientos, las acciones, los sentimientos y todo lo que estás generando en tu mente diariamente, puedes crear más conciencia para poder tener todo eso que te acabo de mencionar de una manera positiva. Tu patrón se formó cuando eras pequeño, entre los 0 a los 8 años, como te habíamos mencionado. Y las principales fuentes de esas programaciones fueron tus padres, tu familia, tus profesores, tus amigos, los líderes religiosos y sobre todo la cultura en la cual tú naciste. Entonces, por ejemplo, si tú ya naciste en una cultura latina, la cultura latina ya tiene predeterminadas ciertos patrones que es con lo que nosotros hemos vivido desde que nacimos. Y esos patrones como te dije, van a afectar en tu vida diaria. Entonces, si tú quieres un cambio, tienes que cambiar la programación, debes ser consciente de los patrones limitantes que tienes en tu subconsciente y debes trabajar en ello para mejorar tu estilo de vida. Y eso es lo que hacemos nosotros en los talleres de Universidad de la Calle. Y con este webinar estamos también compartiendo herramientas para que tú puedas mejorar tu estilo de vida. Ahora, existen 4 claves para el cambio, que son supremamente esenciales para que tú puedas generar estos cambios. Me inspiraron volver a ver los secretos. Qué bueno, excelente, Daniel. Y esos 4 elementos claves para el cambio son, primero, conciencia, que es que tú no puedes cambiar nada si tú no eres consciente de la existencia de tu problema. Entonces, lo primero es tener conciencia. Lo segundo es la comprensión. Y es entender cuál es el origen de por qué tú estás pensando de esa manera, comprenderlo. La tercera es la disociación. Entonces, una vez que tú entiendes que esa es la forma en que tú estás pensando, pero en realidad en el presente tú tienes claro de que no es como quieres seguir pensando, entonces es eliminar esos pensamientos negativos y esas raíces, que es lo que yo te estaba mencionando anteriormente, y
yo no sé cómo, bueno, esa palabra no sé si existe, pero esa es en la manera en la que tú ya empiezas a disasociar esas raíces. Y ya la cuarta es el reacondicionamiento. Y en el reacondicionamiento es cuando tú presencialmente ya trabajas para reprogramar todos esos paradigmas que tienes, y pues una de las maneras más efectivas es nuevamente yendo a estos seminarios que nosotros compartimos, escuchando audiolibros, trabajando en tu mente, asociándote con las personas correctas, como te estaba mencionando Diego, teniendo las afirmaciones correctas. Por ejemplo, yo personalmente en mi casa, y los invito a que hagan esto. Yo tengo varias afirmaciones en mi cuarto y las pego en mi pared, y todas las mañanas cuando yo me levanto y cuando me estoy vistiendo, escojo una de ellas y me la repito constantemente. Inmediatamente mi mente se encarga de que esas cosas sucedan. Tengo también en mi baño, tengo tanto en inglés como en español, las tengo en la nevera de mi cocina, y eso lo que te va a hacer es que poco a poco te va a reprogramar todas las creencias limitantes que tú tienes acerca del dinero. Vamos para el próximo. Bueno, ¿cómo vamos? Espero que les esté gustando bastante la información. Entonces, para responder a Vero la pregunta de la diferencia entre el paso 1 y el 4. El paso 1 es comprender cuál es tu patrón del dinero. Y el paso 4 es cómo empezar a reprogramar ese patrón del dinero. Sí, el primero es que comprendas cómo fuiste criado, cuáles fueron esas creencias del dinero que tuvieron tus padres o las personas que te formaron. Y ya el cuarto es entrar a entender como tal lo que es el patrón del dinero y cuál es el patrón del dinero que quieres tener, que sea un patrón del dinero de éxito con unas creencias empoderantes. Y preguntaste también entre el paso 1 y el paso 2. Bueno, el paso 1, volvemos a lo mismo, es comprender cuál es tu patrón del dinero, y el paso 2 tiene que ver con las palabras. Las palabras crean tu destino, como nos compartía aquí Génesis. Es un principio bíblico, y de hecho en la Biblia está escrito: Dios dijo hágase la luz, y la luz se hizo. De ahí el principio de las palabras crean tu destino. Bueno, perfecto, vamos a seguir. Entonces, el quinto paso es un paso que en lo personal me gusta mucho porque conecta mucho con lo que compartía Juan referente a que nosotros somos o vamos a estar en 5 años. En donde vamos a estar en 5 años va a depender mucho de las personas con las que nos relacionamos. Entonces el quinto paso es entender y comprender que nosotros estamos condicionados con base a los modelos o a los ejemplos que hemos tenido alrededor de nosotros durante toda nuestra vida. Entonces, en el caso de esa formulación o de esa creación del patrón del dinero de los 0 a los 8 años, ¿cómo fueron tus padres respecto al dinero? ¿Lo administraban bien? ¿O por el contrario administraban mal el dinero? ¿Gastaban mucho o gastaban poco? ¿Eran buenos inversionistas? ¿Asumían riesgos o eran más conservadores? ¿Había constantemente dinero en tu casa? ¿O por el contrario era escaso? Cuando llegaba dinero había alegría o era para peleas. Era una creencia, la de tus padres, empoderante respecto al dinero, o era una creencia limitante. Entonces, es muy importante que comprendamos que como nuestros padres actúan con base al dinero, muy probablemente es como nosotros hemos venido actuando frente al dinero los últimos años de nuestras vidas. Y aquí les quiero poner un ejemplo muy chévere o una metáfora que nos ayuda a entender esta parte de una manera espectacular. Y es la metáfora de los monos y las bananas. Hay una vez un grupo de monos que los encerraron en un espacio determinado y les pusieron en la parte alta unas bananas. Ellos tenían que saltar a poder coger las bananas. Por resulta y pasa que cada vez que los monos saltaban a coger las bananas, o les echaban agua o les pegaban. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasó a medida que fue pasando el tiempo? Pues los monos
ya no querían que les pegaran y que los mojaran tanto, a tal punto en el que dejaron de saltar por las bananas, porque se empezaron a dar cuenta que cada vez que saltaban, pues o les pegaban o los mojaban. Dentro del experimento empezaron a todos los meses meter 2 nuevos monos. Sacaban 2 de los que tenían y entraban 2 nuevos monos que, por así decirlo, venían nuevos. ¿Y qué creen que empezó a pasar con estos 2 monos que entraban nuevos? Cuando intentaban saltar a coger las bananas en su forma natural de vivir como animales, pues los otros monos los jalaban y les decían: hey, no salte las bananas porque le va a doler. ¿Hasta que qué? Hasta que efectivamente los monos dejaban de saltar. Y al siguiente mes sacaban otros 2 monos y metían otros 2 monos nuevos. ¿Y qué creen que pasaba? Exactamente lo mismo. Hasta que llegaron al punto en que cambiaron absolutamente a todos los monos. ¿Y qué creen que seguía pasando? Pues ya pasaron de generación en generación esa creencia limitante, hasta que absolutamente todos dejaron de saltar por las bananas, porque así les fueron pasando la información, o así les fueron transmitiendo esa creencia. Y lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces vivimos nuestras vidas con base en patrones del dinero que no son de nosotros, que son de nuestros padres, o que son de personas que nos han rodeado o que nos han formado a lo largo de la vida, pero que en realidad no significa que sean las mejores o que debamos continuar con esas creencias o con esas maneras de vivir respecto al dinero. Es por ejemplo, hay un chiste que también aplica como la metáfora de los monos, de una mujer que llegó el esposo a la casa y iban a cenar, y ella siempre le cortaba los extremos a las rebanadas de jamón cocido que iba a preparar. Y el esposo le dio por preguntarle: bueno, ¿y por qué tú siempre le cortas los extremos a las rebanadas de jamón? Y le responde ella: bueno, porque así lo hacía mi mamá. Y justamente esa noche iba a cenar la mamá o la suegra a la casa, y le preguntaron: suegra, ¿por qué usted le enseñó a ella a cortar los extremos del jamón? Y respondió ella: bueno, porque así lo hacía mi mamá. Entonces se fue la mujer y el esposo y le preguntaron a la abuelita que por qué ella cortaba los extremos de las rebanadas del jamón. Y resulta y pasa que era porque tenía un sartén que era muy pequeño, una cacerola muy pequeña, y no le cabía el jamón. Entonces por eso lo cortaba. Y resulta y pasa que la señora, por generación de generación, pasó esa creencia de que el jamón había que cortarlo, y pues seguían cortándole las extremidades del jamón. Entonces, ¿hasta qué punto le estás cortando tú las alas a tu libertad financiera? ¿Hasta qué punto te estás limitando tú mismo, por cómo te han criado, de seguir creciendo en este proceso de vida? Otra parte fundamental en este aspecto es que regularmente, cuando creamos esta conciencia de que tal vez no hemos sido educados de la mejor forma, o tal vez nuestros padres se han equivocado, caemos en el error de juzgarlos, o de generar rabia, o de generar ira. Y es ahí donde se pone la cosa un poquitín más delicada. ¿Por qué? Porque toda esa ira se va a repercutir en tus resultados financieros. ¿Qué significa esto? Que hasta que tú no resuelvas esa ira por las equivocaciones de tus padres, jamás vas a ser realmente feliz, ni jamás vas a poder tener una paz interior, con independencia financiera o sin independencia financiera, no importa. No va a haber dinero que te pueda traer esa paz interior y esa felicidad que te va a dar el estar bien con mamá y papá. Así que es muy importante que entiendas cuál es la razón o la motivación que tienes para ganar dinero, porque así mismo también se van a ver reflejados tus resultados. Si la razón que tienes para ganar dinero es el miedo a ciertas cosas, pues es desde el miedo que vas a mover todas tus acciones, y por ende puede que no encuentres los resultados más positivos. Mientras que si tus acciones las tomas con base en el servicio, por ejemplo, y quieres tener más dinero porque tienes un proyecto para ayudar a miles de personas, o porque vas a construir una empresa que le va a dar trabajo a cientos de personas, pues va a ser mucho más fácil de que te alinees con el universo para que todas las cosas fluyan y se alineen
a ese propósito tuyo. Acá tenemos una pregunta de Vero. ¿Cómo hace uno como mamá para que los hijos no copien esos patrones de dinero que uno tiene y apenas está empezando a cambiar? Vero, excelente pregunta, te felicito. Bueno, definitivamente con el ejemplo. Nuestros hijos, por encima de ver lo que hablamos, lo que decimos o lo que escribimos, están viendo todo el tiempo lo que hacemos. Y aquí aplica las rebanadas de jamón. Así que lo mejor que puedes hacer es que ellos te vean que ya no cortas las rebanadas de jamón, sino que lo pones en la cacerola entero. Es la mejor forma que vas a tener. Y mientras sigues en el proceso de seguirte educando, pues trabajar fuertemente todos los días para que, como mínimo, cuando estés con ellos, seas lo más congruente y lo más elocuente posible. Eso no significa de que cuando no lo estés vayas a hacer lo contrario, pero pues obviamente es un proceso de crecimiento en donde todos los días vas a seguir evolucionando. Así es, Daniel, tienes toda la razón. Entonces, para concluir este tema de los modelos que tienes, es muy importante que detectes hoy en día cuáles son tus modelos, cuáles son esos ejemplos a seguir y cuáles son esas personas de las que te estás rodeando todo el tiempo, cuáles son esas 5 personas con las que más te hablas en el día. Y dentro de ese proceso de cambio es muy importante considerar la forma de ser que tú tienes frente a tus padres y cuáles son los hábitos que tenían tus padres o que tienen tus padres que tú hoy en día sigues teniendo y que ya detectaste que no son correctos y que no te llevan a esa libertad financiera que quieres. Después de que detectes cuáles han sido esos hábitos, cuáles han sido esas creencias de tus padres que has heredado y que no te quieren llevar a donde quieres estar, vas a poner cuáles van a ser los nuevos hábitos, cuáles van a ser esas nuevas acciones, cuáles van a ser esas nuevas estrategias opuestas al hábito erróneo. ¿Ok? Les paso a Juan con el 6º paso. Hola. Seguimos aquí aportando conocimiento y semillitas positivas para todos ustedes. Gracias por seguir conectados. Saludando a los nuevos que han llegado, a Andrés Uribe, a Lorena Pinilla. Chévere que están aquí presentes. Bueno, el próximo son los incidentes concretos. Todo esto que hemos estado hablando conlleva nuevamente a esos incidentes y a esas creencias limitantes que se han inculcado en nosotros con el paso del tiempo. Muchas personas cuando son niños, pues dependiendo, y es lo que hablaba Diego y la pregunta que tenía Vero Ortiz, es cómo tratar de que los niños y nosotros, pues ya nosotros somos adultos, pero yo no tengo hijos todavía, pero pues en este proceso de crecimiento personal y de adquirir más conciencia, cómo lograr que nuestros hijos tengan todos los valores y todas las creencias correctas, empoderadas, positivas, para que la vida de ellos sea mucho más placentera y mucho más feliz. Y desafortunadamente la falta del dinero en las familias es uno de las cosas más que genera más problemas en los matrimonios. Yo creería que es el número 1. Hay una historia que es de una niña que a su temprana edad estaba en un restaurante con su papá y su mamá. Y mientras ellos estaban comiendo, los padres empezaron a discutir fuertemente, supremamente pesados, gritando con mucha negativismo y teniendo enfrentándose entre ellos mismos de una manera muy pesada. Y en ese momento el papá empezó a convulsionar y tuvo un ataque de nervios
y se cayó al piso, y la niña era salvavidas, y ella trató de salvar a su padre haciéndole CPR, pero desafortunadamente el padre murió en sus manos, y esto generó que inmediatamente la niña tuviera una relación negativa de dolor con el dinero. Obviamente es algo supremamente fuerte que ella tuvo que vivir, y este tipo de circunstancias, obviamente aquí estamos hablando de una situación bastante fuerte, generan diferentes creencias en nuestra mente. La niña creció, y al crecer obviamente creció con este problema en su cerebro, y cada vez que estaba rodeada de dinero, de alguna forma u otra sentía dolor, y pues había un bloqueo. Después del tiempo y con la ayuda de los seminarios de nosotros de Universidad La Calle y de nuestro gran líder David Gaona, pues ella pudo sobrepasar este inconveniente, esta creencia limitante que tenía, este dolor que el dinero representaba dolor, y pudo sanar de la manera adecuada para que ella pudiera llevar una vida mucho más placentera, y en este momento pues gracias a Dios está teniendo mucho éxito en su vida. Entonces ¿por qué te cuento esta historia? Porque este tipo de cosas, cuando tú analizas y eres consciente de este tipo de circunstancias que has vivido y que está dentro de tu subconsciente, puedes poder sanarlas de una manera efectiva, obviamente con un acompañamiento de alguien que tenga las herramientas adecuadas para que tú puedas sobrepasar esos inconvenientes. Y muchas personas también que volvemos a lo mismo, teniendo en cuenta este problema de creencias limitantes, al adquirir dinero lo gastan inmediatamente. Son compulsivos al gastar dinero, y si tú eres este tipo de personas, tú tienes conciencia de que tan pronto adquieres el dinero lo estás derrochando. Entonces tú tienes que analizar y a eso íbamos, a los 4 elementos claves para el cambio. Si tú eres primero consciente de que hay un problema, después comprendes que debes cambiarlo y que tienes la necesidad y que tú mismo tienes quieres hacer un cambio en tu vida, entonces inmediatamente puedes hacer una disociación, y después de la disociación entonces haces un reacondicionamiento. Pero tienes que tener muy presente y tienes que analizarte tú mismo en tu mente cuáles son esos hábitos que están generando que el dinero no fluya en tu vida, que no seas exitoso en lo que tú estás haciendo en cuanto al dinero. Y el mejor ejercicio que puedes hacer es simplemente tú analizarte tú mismo, irte para la playa, analizar qué es lo que está pasando cuando estás relacionado tú con el dinero, y también lo puedes hacer con tu pareja o con tus amigos o con tu familia, y obviamente teniendo pues la conexión suficiente y ¿cómo se dice? Bueno, está la conexión y el espacio necesario para que ustedes tengan la comunicación correcta, sobre todo con tu pareja, y de que analicen cuáles son esas creencias limitantes que están creando esos encontrones o esos errores que están generando que tu vida con tu pareja o con tu familia pues no vaya por el camino correcto. Y inmediatamente cuando ya tienes conciencia de eso, entonces pues lo que te mencionaba, creas esos 4 pasos. Así que bueno, ahí los dejo con Diego para el último paso. Feliz noche. Bueno, y entonces ya para ir terminando, espero que sigan conectados y les esté gustando mucho esta información. El último paso y el más importante: ¿para qué estamos programados? Si ya detectamos cuál es el patrón del dinero, que es la crianza que hemos tenido, sobre todo en los primeros 8 años de vida de nuestros padres, ahora, ¿cómo estamos programados hoy en día? Y les voy a hacer una serie de preguntas que quiero que, si pueden, apunten para que las respondan al detalle ya solos en sus casas,
o en sus oficinas. Porque es aquí donde en realidad detectamos la diferencia. Uy, esto se activó. Dale pausa a esto que estoy escuchando otra. Ya. Listo, qué pena. Entonces, ¿cuál es tu patrón actual del dinero y del éxito? En esa búsqueda, en ese análisis, en esa reflexión que hiciste respecto a tus padres, a sus creencias, a cómo manejaban el dinero, ¿cuál es ese patrón de dinero que hoy detectas que tienes? ¿Y hacia qué resultados te está llevando de forma subconsciente? Si conoces a esa o has conocido a personas que trabajan fuerte o trabajan muy duro, pero no logran conseguir los resultados que esperan, y intentan por aquí, y intentan por allá, y suben y bajan, pero definitivamente no logran los resultados que quieren, pues precisamente es porque tienen un patrón del dinero que hagan lo que hagan, no importa qué tan bueno, qué tan mediocre o qué tan mal lo hagan, pues siempre van a estar limitados a una condición financiera específica hasta tanto no reprogramen ese patrón del dinero. Entonces, ¿para qué estás programado el día de hoy? ¿Para el éxito? ¿Para la mediocridad? ¿O para el fracaso económico? ¿Estás programado para los apuros o para la holgura? ¿Estás programado para trabajar muy duro por el dinero? ¿O estás programado para hacerlo de una forma equilibrada? ¿Estás condicionado para tener ingresos constantes o esporádicos? Primero tienes, después no tienes, después otra vez tienes, después otra vez no tienes. Muchas veces vemos personas que tienen alguna situación económica, tienen algún bajón financiero, y la respuesta que tienen es, pues es que mira, fíjate que perdí mi trabajo, o montamos un negocio y le empezó a ir muy bien, pero el mercado se cayó, o subió el dólar, o es que quedó Donald Trump y las acciones que yo había comprado en cierta empresa bajaron, o es que para el caso de Colombia ganó el no en el plebiscito, entonces se me cayó el negocio. Lo que quiero que comprendan es que en realidad no son esas las razones por las que no estás teniendo los resultados que quieres en tu vida, sino es tu patrón del dinero. Estás programado para tener ingresos altos, ingresos moderados o ingresos bajos. Es esa programación mental la que va a definir tus resultados en el tema económico. Así que no te dejes engañar. No son los factores externos. Es tu patrón del dinero. Qué pena. ¿Cómo y qué vas a hacer hoy, esta misma noche, antes de que te acuestes, para empezar a establecer esas nuevas creencias, para empezar a reformular ese patrón financiero, ese patrón del dinero? ¿Cómo te vas a programar para ahorrar y no para gastar? ¿Cómo te vas a programar para administrar? Bueno, creo que me siguen escuchándose. Algo pasó aquí que se interrumpió. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a programar para poder ahorrar más, para poder administrar de mejor forma el dinero, para ser una persona que se convierta en un imán de oportunidades? ¿Cómo lo vas a hacer? Alguien que me dé respuestas, por favor, de cómo vas a lograr reprogramar tu patrón del dinero y cambiar esas creencias limitantes por creencias empoderantes. ¿Cómo creen ustedes que podemos lograr ese cambio en el patrón del dinero de nosotros? Excelente, Galu. Así es, definitivamente con nuestra programación verbal, con nuestras palabras, con nuestra mentalidad, con nuestra actitud, con nuestra energía, con nuestras ganas de querer cambiar para poder encontrar resultados diferentes. Hay una definición de locura que a mí me fascina y es esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Para mí eso es lo que en realidad es locura.
Así que si queremos encontrar resultados diferentes, pues definitivamente tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. Y dentro de esas cosas diferentes está esas reprogramaciones verbales de declaraciones positivas respecto a lo que queremos y a lo que nos merecemos. Porque todos fuimos traídos aquí al mundo con un propósito. Y dentro de ese propósito también nos merecemos una abundancia del Creador. Llámale como le quieras llamar. En mi caso yo le llamo Dios. Y Dios a todos nos ha dado el potencial, nos ha llenado de las habilidades y nos ha brindado el talento para poder lograr cumplir esa misión y ese propósito de vida que tenemos cada uno de nosotros. Así que si queremos cambiar nuestra realidad financiera, definitivamente tenemos que seguir reprogramando nuestro patrón del dinero. Y quiero que te pongas la mano en el corazón y quiero que juntos hagamos una declaración que nos va a permitir seguir adelante en este proceso de crecimiento financiero. 1, 2, 3. Lo que tome o lo que tomé como modelo y como patrón en torno al dinero era la forma de actuar de mis padres. Y hoy decido que ya no lo haré de esa manera y decido crear mi propio patrón del dinero. Otra vez, lo que tomé como modelo y como patrón en torno al dinero fue la forma de actuar de mis padres. Ahora, hoy, yo decido mi patrón del dinero. Espero que les haya fascinado este webinar. Les mandamos un fuerte saludo desde por acá, desde Miami, desde Estados Unidos. Y espero que sigamos conectados en los próximos webinars que vamos a tener. Un abrazo. Feliz noche para todos, gracias por acompañarnos. Juan Sebastián García aquí, deseándoles una noche supremamente extraordinaria y que reprogrames esa mente porque cada día que pasa es un nuevo día para cumplir nuevas metas y adquirir nuevas reprogramaciones mentales. Los invito a que hagan esta tarea y es lo que yo les decía que tengo en mi cuarto y lo apliquen. Son las afirmaciones. Escriban, si lo quieren, por ejemplo, a mí me gusta ponerlo bonito y lo puse en mi computador, lo escribí, todas las afirmaciones, escribí como 20 afirmaciones en diferentes hojas y las pego en mi cuarto. Si no las quieres pegar en tu cuarto, de pronto pégalas en tu closet o en tu baño y verás el poder que eso va a tener en tu mente. Y repítelas constantemente. Cuando pases así al lado de donde están ellas, escoge una y repítela 5 o 10 veces en voz alta. Y si te ves al espejo y apuntas directamente a los ojos y te hablas tú mismo, vas a ver el poder que las palabras van a tener en tu subconsciente. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, gracias por conectarse y nos vemos muy próximamente. Vengan, y yo ahí los interrumpo para terminar con eso que dice Juan. A los que les fascine hacer ejercicio y a los que les guste como retarse o cada vez que entrenan a superar esas propias marcas personales, hay una frase muy chévere que pueden empezar a decirse a sí mismos, tanto en voz alta como con esa voz interior, y es: yo soy imparable, yo soy posible. En inglés sería I'm unstoppable, I'm possible. Y cada vez que tengas así, cuando estés levantando pues pesas y vayas en la repetición número 15, número 20, que ya no puedes, que ya te cuesta subir ese brazo, ahí es cuando te vas a decir a ti mismo: yo soy imparable, yo soy posible, yo soy putamente imparable, yo soy putamente posible. Los quiero, feliz noche y estamos conectados. Chao, que estén bien.